Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este tiempo extraño, complejo. Quisiera en esta ocasión hacer un video que tal vez a algunos les va a llamar la atención por el título y por el tema a tratar. Nos vamos a hacer un análisis esta vez acerca de la ciencia de los sigilos, nos vamos a hablar acerca de cuestiones herméticas, ni de magia dura, ni de Left Pat, sino vamos a hablar de algo mucho más simple, aparentemente, pero que tiene mucha relación con el proceder o el actuar del mago o la maga, o el brujo o de la bruja. En el fondo, tiene que ver con un comportamiento y con una actitud que es sumamente importante. Ahí se van a dar cuenta por qué. Y me refiero al tema de la humildad. Yo no voy a dar clases de moral, no voy a hablar desde un punto de vista filosófico, ético, de lo que es la humildad, sino de un punto de vista, podríamos decir, práctico y en su relación con el conocimiento. ¿Qué tiene que ver esto de la humildad con el conocimiento? Y los invito a que sigan en este video porque en el fondo les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho porque a mí este entendimiento también me ha ido despojando de cosas que no son importantes, la verdad. La humildad es algo que muchas veces las personas que estamos especialmente como en el, o que nos llama la atención el sendero de la mano izquierda, es visto como algo negativo, como algo no deseado, como algo que en el fondo muestra debilidad. Sin embargo, la humildad es un gran poder. Pero por supuesto que acá hay que entender la humildad no como esa cosa dulzona, timorata o de dependencia a un otro. No tiene nada que ver con la visión, por ejemplo, cristiana, clásica, de la humildad. No, la humildad, en el fondo, es el reconocer que alguien puede saber más, es el reconocer de que alguien tiene la razón. Y eso no te debilita, eso te puede transformar incluso en alguien más sabio y hasta más poderoso. Veamos por qué. Hay un lema que aparece en este misterioso tratado alquímico, el Mutus Liber, el libro mudo que sin embargo habla mucho, porque sus imágenes van develando el arte hermético. Bueno, y una de las pocas frases escritas en ese libro, porque es un cuerpo de puras imágenes, de láminas preciosas donde se describe la vida del rocío, tema del cual en algún momento quizás vamos a hablar. Y una de las pocas frases que aparece en ese texto nos dice lee y vuelve a leer. Esa expresión a mí siempre me llamó la atención porque la entendía desde un punto de vista intelectual como la necesidad siempre de estar revisando el texto, hacer otra lectura, en el fondo desentrañar mejor quizá el sentido original de un texto, una cuestión de mera hermética y punto. Sin embargo, hoy día entiendo mejor esa frase y creo que en el fondo se refiere, aparte de la incitación al estudio, al análisis profundo, aparte de eso, ¿cierto? Que podríamos decir que una mirada eh, exotérica, hay una mirada mucho más profunda sobre esto. En el fondo, es un llamado justamente a despojarse de los contenidos para que ingresen otras cosas. Y ahí tiene que ver harto la humildad. ¿Por qué? Porque si uno no es humilde, uno está en una actitud primero de certeza, de seguridad de su conocimiento y por tanto de inamovilidad. Uno deviene en un ser inamovible. ¿Ya? Eso como primera cosa. Está en una actitud rígida. Y está en una actitud también, podríamos decir, de negación
al conocimiento y a la experiencia. Y eso es grave, porque todo buscador, todo viajero en esta senda espiritual, sea la mano derecha, sea la mano izquierda, sea lo que sea, tiene que ir totalmente receptivo a los mensajes que le dé la experiencia, la vida, las personas. Entonces, esta humildad, en el fondo, nos va a favorecer porque nos va a permitir entender que nosotros cada cierto tiempo tenemos que despojarnos de cosas. Tenemos que desapegarnos, tenemos que limpiarnos. ¿Por qué? Para que ingrese otros contenidos. Nosotros somos también, si nos vemos desde una alquimia interna, somos el matraz. Acá están ocurriendo cosas, somos el recipiente. Entonces, si nosotros queremos tener información, no podemos tener esta actitud rígida que nos dice, no, yo ya lo sé, yo soy maestro, eso ya me lo han contado. Espera un poco. Puede ser que eso te lo hayan contado muchas veces, pero que tú necesitas lo que dice el Mutus Liber, volver a leer. Lee eso una vez, 2 veces, 3 veces. De hecho, Bruce Lee, desde las artes marciales, él incitaba a que no era necesario aprender tanto. Bueno, él lo hacía, por supuesto, y tomaba de distintas disciplinas, ¿cierto?, marciales, y de otras incluso, para su propia formación. Pero él decía que era mucho más importante realizar muy bien un tipo de ejercicio que otros. O sea, había que insistir ahí, hacer 100, 200, 500 veces ese golpe, ese ejercicio una y otra vez, hasta que uno desarrolla la técnica y la maestría en el fondo. Entonces acá es parecido. Nosotros necesitamos en el fondo hacer una relectura de las cosas. Puede ser que siempre una persona nos diga lo mismo, pero quizás si nosotros ponemos una atención mayor a eso, o lo vemos desde otra perspectiva, cambiamos nuestra visión sobre eso, podemos aprender quizás otra cosa. Entonces, este video es una incitación, de alguna manera, a oír, a escuchar, a leer, pero a leer lo sutil, a leer no lo evidente solamente, sino ir a la profundidad de las cosas. Si nosotros somos capaces, en el fondo, de practicar esta humildad que yo les comento, que no es la humildad del siervo, la persona que obedece todo, la persona timorata, la persona que no se cuestiona las cosas, sino la de la persona que va en una actitud limpia, en una actitud de apertura, los beneficios son muy grandes. Son muy grandes. Y por eso, tengamos mucho cuidado cuando nosotros necesitamos tanto esa validación externa, cuando nosotros llenamos nuestro Instagram, Facebook con millones de grados, de títulos grandilocuentes, de pretender que sabemos todo. Nadie quizás sabe todo. Y tampoco es necesario saberlo todo. ¿Ya? Entonces, seamos cuidadosos con aquello porque en el fondo nos va a alejar. Aparte de ser como alguien como que pueda ser molesto incluso, o prepotente, nos está impidiendo también como esa apertura al conocimiento, que creo que es lo que todos buscamos. Nosotros queremos tener una especie de realización espiritual. Vamos a necesitar, por supuesto, el estar limpios y abiertos para lo que la vida nos va mostrando, para lo que este sendero nos va indicando. Entonces, volvamos a releer incluso lo que significa la humildad. Démosle una vuelta y entendamos que no necesariamente tiene que ver con esa visión débil, pesimista quizá, de las cosas y de sometimiento, sino tiene que ver justamente con una autodeterminación, con una decisión muy clara, muy fuerte, muy de guerrero, muy de chatrilla también, de decir, yo voy a la vida y me enfrento a la vida, pero con apertura hacia el conocimiento, porque quizás esa misma persona que me ha repetido millones de veces lo mismo, quizás yo no lo he escuchado bien y no he entendido todo lo que esa persona me puede indicar o dar. Entonces, hay un aspecto sumamente
de decisión personal de querer también crecer. Y ese crecimiento se va a dar también en la medida que nosotros como recipiente seamos un gran recipiente que pueda admitir distintas visiones. Otra cosa es quizás que nosotros vamos a decidir con cuáles miradas nos quedamos, con cuáles cosas nos quedamos, qué nos parece bien de otros. Y tampoco se trata de aceptarlo todo o decir que todo da lo mismo. No se trata de eso, sino simplemente en tener de manera consciente una apertura hacia lo que el otro nos está comunicando, hacia lo que los libros nos comunican, lo que las doctrinas, lo que la sabiduría y los símbolos nos quieren expresar. Entonces seamos un recipiente amplio para dar cabida en el fondo a todas estas informaciones y conocimientos que se nos pueden estar entregando y que nosotros por nuestra absoluta tosudez o prepotencia o de decirnos somos tan capos, somos tan bacanes que ya tenemos todo resuelto que no necesitamos nada más. Dale una vuelta, porque en el fondo quizás te han dicho 500 veces una cosa, pero hay una 501 que sí te va a hacer sentido. Entonces estemos atentos y aprendamos que la humildad sí es una buena herramienta para quien está en este sendero y que no tiene nada que ver con esa visión dulzona que por supuesto no nos va a generar una gran riqueza interna, sino todo lo contrario, el sometimiento quizás a doctrina, ideología o persona. Eso, espero te haya parecido interesante esta comunicación y nos vemos en un próximo video. Recuerden que estoy haciendo bastantes cursos. Mañana parto con uno sobre el sendero de la mano izquierda precisamente. Se viene uno sobre Inanna Ishtar, la diosa del cielo y de la tierra. Próximamente se viene también una introducción a la brujería, siempre desde una perspectiva seria, rigurosa, ¿sí? no tan pop, ¿ya? Bueno, eso, espero que estén bien y que les genere este video de alguna manera una nueva posibilidad. En el fondo es eso, entregar una nueva posibilidad. Dense ustedes también la posibilidad de soltar cosas para ver qué le está diciendo la vida en este momento, qué le quieren entregarse a estas personas, o incluso los libros. ¿Ya? Es necesario nuevamente como dejar esa altura que nos dice que nosotros ya somos autosuficientes, lo sabemos todo, porque nos podemos estar perdiendo un gran conocimiento solamente por no ser humildes. Gracias.